Bueno, vamos a hablar del pacto eléctrico firmado en el Palacio Nacional en el día de hoy. Adelante, Juan Sebastián. Mira, yo voy a ser breve porque anoche nosotros en este programa prácticamente dimos la primicia con los detalles de un pacto que se anunció 48 horas antes, porque no se dio a conocer con anterioridad a la prensa los detalles de la firma del pacto eléctrico. Razones habrá, el tiempo las esclarecerá. Pero ayer nosotros dimos una serie de detalles a título de primicia en este programa. Y hoy todos los programas matutinos estaban repitiendo la información que nosotros dimos anoche en el programa. Me siento muy mal, Atahualpa, por la firma del pacto eléctrico. A ver. Muy mal. Se ha firmado el mismo pacto del 2017. En el 2017, 212 puntos estaban consensuados y había 14 puntos nodales exigidos por la representación social. Puntos que tienen que ver con combatir el estatuto de las mafias eléctricas que por tantos años han acogotado al país. Y el sector social estaba parado en sus dos pies para que esos 14 puntos de disenso fueran aceptados por las partes. Y con esos 14 puntos, que no han querido decir cuáles son, porque eso fue lo que debió haberse dicho esta mañana. Los puntos de disenso son textos para que el país conozca cuál era la posición de los representantes de la sociedad. Pero bueno, en el 2019 se intentó nuevamente firmar ese pacto, pero resulta que en el 2019, como los partidos políticos forman parte del pacto, el PRM en aquella ocasión dijo que no iba a acudir a la firma del pacto eléctrico e hizo en el 2019 que eso se postergara definitivamente. ¿Por qué el PRM dijo que no acudiría? Porque antes que eso puso como condición que se incorporaran 10 puntos. No los voy a leer porque sería prolijo. De esas 10 condiciones. Dentro de esos 10 puntos estaba una auditoría a Punta Catalina, estaban las auditorías de las EDES, estaba bueno, la memoria así como que se me escapan algunos puntos, el manejo de la tarifa, la distribución, el manejo del déficit de las distribuidoras, que era uno de los puntos, la desaparición de la CDEE, la unificación de los consejos de administración de las EDES y otros, pero más o menos eso estaban ahí. Bueno, de esos 10 puntos, porque el PRM acudió hoy a ratificar ese pacto, ninguno de esos 10 puntos fueron incorporados al pacto. Por lo que el PRM, al llegar al gobierno de agosto, tuvo que, de acuerdo a su criterio, iniciar el desarrollo de esas condiciones. Pero de eso solo se ha concluido exclusivamente con la fusión de los organismos de dirección, de los consejos directivos. Lo de las sedes, estamos todavía en una especie de limpieza de personal, pero no se ha tocado el aspecto nodal de los déficits, de los cobros, de las cobranzas y de cómo disminuir y hacer más efectiva la competencia, la competitividad para que haya mejor electricidad y mejores precios. De eso no se ha hecho nada. De los 10 puntos, 9 no se han cumplido. Pero bueno, el PRM estuvo ahí esta mañana. El señor Rafael Toribio es el que encabeza hoy el Consejo Económico Social. Y qué pena que ese señor esta mañana, a mi entender, se haya desacreditado. Ha perdido toda credibilidad a mi propio juicio. ¿Por qué? Porque en el día de hoy se aprobó un pacto eléctrico con la ausencia del sector social. El sector que propugnaba por los 14 puntos que comprenden combatir la mafia eléctrica que nos ha jodido tanto tiempo. Pero se hizo en ausencia de esa gente. Y las palabras de Rafael Toribio, que fueron los que me decepcionaron, porque estos ejecutivos creen que este país es de xenovientes, que es de animales. Como que la unanimidad no es igual al consenso. Y que
la minoría no puede imponer un veto. Jugándome con los conceptos de la minoría relativa y de la mayoría absoluta. El centralismo democrático. No, él jugando, ergotizando, como si este país fuera bruto. Como siempre me dieron ganas de tirarle un vaso que tenía en la mano a la televisión, pero no voy a joder a mi televisión porque no le voy a hacer nada en la cabeza a Rafael Toribio. Que tampoco no haría nada porque dentro de esa cabeza hay muy poco, por lo que yo vi esta mañana. Pero ¿tú te acuerdas la saga de Luis Espota? En el sonido del trueno, en una reunión en Los Pinos, y un comité que se formó para hacer una especie de lo que fue el PEMI aquí. Un mayor general dio una opinión y el presidente de la comisión le dijo: general, esta comisión somos 9 y usted es 1. Su voto es 1, usted está en minoría. Y él le dijo: usted se equivocó, yo represento al ejército. Y somos muchos. Y sin el ejército ustedes no hacen nada. Entonces, Rafael Toribio quiso decir esta mañana que ese pacto podía firmarse como se hizo, de manera tan violenta, porque es una violencia como se ha hecho, dejando en la ausencia de los sectores sociales, porque la minoría en ese consejo no puede tener poder de veto. Pero resulta que la que no tiene poder de veto en ese consejo representa a la mayoría. Es decir, no representa a todos, a los consumidores, representa al pueblo, donde descansa la soberanía. ¿Cómo es posible que nos aboquemos a la firma de un pacto en ausencia de los mecanismos sociales? A mí no me representa el PRM, a mí no me representa el PRD, que estaba ahí con Miguel Vargas, a mí no me representa el Partido Reformista. El PLD estaba ahí, pero el PLD anda con una mano adelante y otra atrás por ladrones. No, y no puede, y tampoco puede no firmarlo porque es su pacto. Entonces, que vamos a firmar el pacto en ausencia de los sectores sociales, y en el camino, oye, Atahualpa, en el camino ya veremos cómo así no se hacen las cosas. Si el pacto no estaba consensuado, lo correcto era mantener las reuniones para llegar a un consenso. Atahualpa, ni siquiera se les invitó con tiempo a los representantes sociales. Pero lo ideal hubiese sido, como se dice ahora, socializar nueva vez, ver si se podía avanzar en estos 14 puntos que están pendientes desde la misma discusión de aquellos 200 y pico de puntos que se acordaron y que se consensuaron, pero siempre se deja lo último, lo más agrio para el final, cuando debíamos hacer lo contrario. Pienso que el gobierno está en una posición favorable ahora para el pacto eléctrico porque tiene una matriz diversificada, tiene un kilovatio hora mucho más barato, no está tan dependiente del sector privado por la construcción de Punta Catalina, que con todo y sus problemas es un arma que puede esgrimir ahora el gobierno dominicano frente a los generadores que han tenido que adaptarse en términos tecnológicos y en términos de tarifas justamente a la tarifa que impone la entrada de Punta Catalina. Se está hablando de una licitación de 600, creo que 600 megavatios más para la línea noroeste y la región del Cibao. Pienso, reitero, que el gobierno dominicano está en una mejor posición frente a los sectores eléctricos antes de elaborar el pacto eléctrico, que el sector eléctrico generador quería que se hiciera ese pacto con el gobierno pegado a la pared, porque el gobierno no tenía con qué refutarle a los generadores, que he dicho en otras oportunidades que era el negocio y es el negocio tan rentable que no importaba que el gobierno le debiera 2.400, 2.500 millones de dólares y seguir operando como si nada, porque en ese entonces y en base a los acuerdos de Madrid estaban recibiendo un interés que compensaba todo eso cercano al 7% por cada dólar que se le debía al sector generador, el Estado tenía que pagar el 7%, hacer un negocio redondo. Entonces pienso que
tal vez el gobierno se precipitó del pacto eléctrico se conoce muy poco, no se ha publicado, no se los conocen los que están ahí adentro o los que estaban ahí adentro, pero vamos a confiar en que el gobierno emprenda desde las iniciativas del ejercicio del poder ejecutivo, en este caso, y el poder legislativo que domina el PRM, las reformas que considera que pueden hacerse de acuerdo a sus declaraciones, que pueden hacerse desde el gobierno sin tener que estar plasmadas en el pacto eléctrico. Yo te comprendo y comparto tu criterio, pero dime tú a mí cómo yo confío en el gobierno. Mire el espectáculo de esta mañana. Al lado del presidente de la República, el ministro de la presidencia. Pero ese señor, cuando se discutió el pacto, era el representante de la familia Vicini. Hoy es el ministro de la presidencia. Mira el conflicto de intereses. Él no debió haberse inhibido de estar ahí. Debió haberse excluido, porque él fue parte interesada en la discusión del pacto en nombre de un grupo hegemónico de los senadores que está interesado en comprar a Eje Jaina y a Eje Itagua a precio de libros. Y voy a avanzar esto, el negocio se está hablando a precios de libros. De vaca muerta. De libros, porque imagínate, a una edición de 100 pesos. Pero esa edición no vale 100 pesos porque la productividad de esa empresa es enorme. Entonces, ¿cómo es? Oye, el espectáculo. Yo no puedo, y me disculpe, presidente, confiar en el gobierno porque ahí estaba sentado Lisandro Macarrulla, el zar de los empresarios, el que representa a la oligarquía empresarial que nos gobierna. Porque a nosotros nos gobierna la oligarquía empresarial. Entonces, ese señor debió haberse vivido, no estaba sentado ahí con su carota. Que muy desagradable, por cierto. Pero cuando se discutió el pacto, él era representante de ese grupo hegemónico. Él debió haberse inhibido por el conflicto de intereses. Yo pienso que el gobierno debe iniciar una campaña justamente para borrar esa imagen. El PRM quiso, con una publicación, un documento de prensa, quiso justificar el por qué está firmando como partido. El presidente de la República dice, bueno, no es el pacto perfecto, hay puntos en que yo disiento, pero desde el gobierno podemos hacer esos puntos y era lo que nosotros estábamos demandando. O sea, en base a esto que ha causado cierto rechazo por una parte de la población, el gobierno debe socializar qué fue lo que se firmó. El gobierno, el ministro de Energía y Minas dice, bueno, después de la firma de esto nos permite trabajar con una baja de la tarifa, con otras regulaciones dentro del sector eléctrico, pero creo que hay que explicarlo más. No. Atahualpa, en síntesis, lo que se firmó hoy, dice que para luego consensuar fue imponerle la imposición por parte del Consejo Económico y Social, manejado hoy por Rafael Toribio, imponerle al pueblo el pacto eléctrico sin importar lo que el pueblo decía en su representación. Esto es lo que va y tú como pueblo eres lo último, donde descansa la soberanía. Tú como pueblo no vas. Esto es lo que va y veremos en el camino si te podemos complacer, porque esto es lo que va. O sea, los empresarios dijeron el pueblo a la mierda, con Rafael Toribio a la cabeza. Esto es lo que va. Y ahí estaba apoyando eso Lisandro Macarrulla. Y no sé la actitud del presidente. ¿A dónde está el presidente en esto? Pues no creo que el presidente se preste a eso. Pero lo que han dicho es que este pacto va, no está completo. El pueblo no está aquí, pero va contra el pueblo. O con el pueblo, sin el pueblo, pero va. ¿Qué es lo que se quiere? Que en el próximo discurso, el 27, se diga del pacto. Quizás. Vamos a publicidad un momentito y regresamos con más del contenido para esta noche aquí en